Hay una sola frase en el Génesis que ha generado más preguntas que respuestas durante 3000 años: había gigantes en la tierra en aquellos días. 4 palabras en hebreo antiguo, Nefilim, y con ellas, uno de los misterios más persistentes de toda la Escritura. El pasaje aparece en Génesis, capítulo 6, justo antes del relato del diluvio. La narración describe algo inusual: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. El resultado de esas uniones, dice el texto, fueron los Nefilim, seres que existían en la tierra en esos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. El texto es escueto. Casi deliberadamente escueto. Como si el autor asumiera que el lector ya sabía de qué hablaba. La palabra hebrea es difícil de traducir con precisión. La raíz más común sugiere los que caen o los que hacen caer a otros. Algunas corrientes académicas modernas proponen que la raíz apunta simplemente a seres de gran tamaño físico. Las traducciones antiguas, como la Septuaginta griega del siglo III a.C., eligieron directamente el término gigantes. El texto bíblico los describe como hombres de renombre, guerreros célebres de la antigüedad. No se dan medidas exactas en este pasaje. No se describe su apariencia. Solo se afirma que existieron, que eran poderosos, y que fueron famosos en su tiempo. La expresión hijos de Dios, Bene y Elohim en hebreo, es la parte del texto que más ha dividido a los intérpretes a lo largo de los siglos. Algunos padres de la Iglesia primitiva, basándose en paralelos con el libro de Job, donde la misma expresión designa a seres celestiales, identificaron a los Bene y Elohim con ángeles caídos que abandonaron su lugar natural. Esta lectura también aparece en el apócrifo libro de Enoc, que desarrolla toda una teología alrededor de estos seres llamados vigilantes. Desde Agustín en adelante, sin embargo, otra corriente propuso una interpretación más contenida: los hijos de Dios serían los descendientes de Set, la línea piadosa de la humanidad, que se habían mezclado con las hijas de Caín, la línea corrupta. El texto bíblico canónico no resuelve el debate. Lo que sí comunica con claridad es que lo que siguió fue grave, y que Dios no lo dejó pasar. El relato del diluvio en Génesis no aparece como un castigo arbitrario lanzado desde el cielo. Viene inmediatamente después de la mención de los Nefilim, conectado narrativamente a una corrupción que se había extendido sobre toda la tierra. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. La tierra, dice el texto, estaba corrompida y llena de violencia. Noé encuentra gracia ante los ojos de Dios y es preservado con su familia. El diluvio, desde esta lectura narrativa, no es el fin de la historia humana sino su reinicio. Lo que complica la historia es que los Nefilim reaparecen después del diluvio. Siglos más tarde, cuando Moisés envía a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, estos regresan con un informe que paraliza al campamento israelita. 10 de los 12 espías traen malas noticias: la tierra que recorrimos y exploramos devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella es de gran estatura. Y entonces añaden algo que entraría en la memoria colectiva de Israel: vimos también allí gigantes, hijos de Anac, raza de los Nefilim, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta es la descripción más directa que conserva el texto bíblico de cómo los israelitas percibieron a estos habitantes. Comparados con ellos, los propios exploradores se vieron a sí mismos como insectos. Los anaseos, hijos de Anac, son identificados en el texto como descendientes de los Nefilim. Su nombre viene de un ancestro llamado Anac, de quien casi no se sabe más, pero cuya descendencia habitaba las zonas montañosas de Canaán, especialmente la región de Hebrón y las ciudades cercanas, Debir, Anab y Hebrón mismo, que en aquella época se llamaba Kiriat Arba, que significa ciudad de Arba, el mayor de los anaseos. Caleb, uno de los 2 espías que no cedieron al miedo,
pidió precisamente esa región como su herencia personal cuando Israel comenzó a repartir la tierra. Quizás el Señor esté conmigo, dice Caleb cuando ya tiene 85 años, y los echaré tal como él ha dicho. Según el libro de Josué, capítulo 15, lo logró. El libro de Josué documenta con detalle la campaña contra los anaseos. Josué los persiguió por toda la tierra montañosa de Judá y de Israel. Los que sobrevivieron encontraron refugio en 3 ciudades filisteas, Gaza, Gat y Asdod. Este detalle importa, Gat es precisamente la ciudad de la que provendrá más tarde Goliat. El texto traza una línea continua entre los anaseos del tiempo de Moisés y los gigantes filisteos del tiempo de David. El Antiguo Testamento menciona también a Ag, rey de Basán, en el Transjordán, como un caso singular. En el libro de Deuteronomio se hace referencia a su lecho de hierro, algunos especialistas lo interpretan como un sarcófago, de 9 codos de longitud por 4 de anchura, lo que equivaldría a aproximadamente 4 metros de largo. Era, dice el texto, el único que quedaba de los refaítas. Moisés lo derrota en batalla junto a Edrei. El texto lo menciona casi de pasada, como si la victoria fuera algo esperado dentro del plan mayor. Los refaítas son otro nombre que aparece en el Antiguo Testamento para designar a estos pueblos o individuos de estatura excepcional. Los encontramos en el libro de Génesis, en el contexto de una guerra en el valle de Sidim. Aparecen también en Deuteronomio, donde se menciona que la región de Moab fue habitada antiguamente por ellos, y que los moabitas los llamaban emitas. En la región de Amón, los amonitas los llamaban somsomeos. En los libros de Samuel se registra una lista de guerreros filisteos de estatura notable que caen en combate contra los hombres de David. Uno de ellos se describe con 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. El texto lo registra sin dramatismo, como un dato entre otros. Son derrotados. Y con esa derrota, los seres de gran estatura desaparecen casi completamente del registro bíblico. Goliat, el más conocido de todos, pertenece a esta misma tradición textual. Originario de Gat, la misma ciudad donde sobrevivieron los últimos anaseos, su estatura se describe en el texto masorético como 6 codos y un palmo, lo que en medidas actuales equivaldría a cerca de 2,90 metros. Algunos manuscritos más antiguos del Mar Muerto y la Septuaginta dan una medida menor, 4 codos y un palmo, lo que daría algo más de 2 metros. En cualquier caso, el texto lo presenta como un hombre de estatura imponente y de armamento imponente. Su historia ya es ampliamente conocida. Lo que quizás merece más atención es que el texto bíblico no lo presenta como un fenómeno inexplicable. Para los lectores hebreos de esa época, Goliat era el último representante visible de una larga tradición de adversarios de gran estatura que, según las promesas de Dios a Israel, habían de ser vencidos. El Antiguo Testamento trata a los Nefilim con una sobriedad que a veces sorprende, dado el peso que el tema ha tenido en la imaginación posterior. No los glorifica. No construye un sistema mítico alrededor de ellos. No especula sobre su naturaleza sobrenatural. Los menciona, los sitúa en su contexto histórico, y muestra que fue de ellos. La tradición posterior, tanto judía como cristiana, sí desarrolló interpretaciones mucho más elaboradas, especialmente a partir del libro de Enoc, un texto que describe en detalle a los vigilantes, sus nombres, su caída, y el juicio que reciben. Ese libro no forma parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones, aunque sí es considerado canónico por la Iglesia etíope ortodoxa. Sus imágenes son poderosas, pero pertenecen a la historia de la literatura religiosa, no al texto canónico en sí. Lo que permanece en las páginas del texto sagrado es una pregunta que el Génesis planta sin resolverla por completo: ¿qué ocurre cuando los límites establecidos en la creación son transgredidos? Los Nefilim forman parte de una narrativa más amplia sobre el orden del mundo, su fractura, y la respuesta de Dios ante esa fractura. No son el centro de la historia bíblica. Son el contexto de una crisis que precipitó el diluvio,
y el eco de esa crisis que los israelitas encontraron siglos después al llegar a Canaán. Al final, lo que la Biblia hace con los gigantes no es explicarlos. Es mostrar, con la misma precisión con que los menciona, que fueron vencidos. Y que quienes los enfrentaron, desde Noé hasta Caleb, desde Moisés hasta el joven David en el valle de Ela, lo hicieron confiando en algo más grande que el tamaño de lo que tenían enfrente.